Hola a todos, hoy vamos a hablar, bueno, porque también mi canal no quiere ser nada más solo exclusivamente fútbol en espera de cuando ya va a seguir la Champions League por cuanto les guarda fútbol. Entonces hoy vamos a hablar un poco del Imperio Romano. Muchos se preguntan, muchas universidades se preguntan por qué el Imperio Romano, por qué Roma, l'Italia, por qué proprio allí, cómo ha podido el Imperio Romano lograr llegar a ser una potencia militar y económica. Bueno, primero ahí también quiero hacer una pequeña, dar un punto que muchas veces la mayoría de las personas lo pierden de vista porque piensan que el Imperio Romano ya no existe. En realidad el Imperio Romano sigue existiendo, aún a muchos le parece raro, pero ya muchos históricos y expertos han confirmado que en realidad el Imperio Romano todavía existe. Nada más tienen que pensar esto. Es como si Estados Unidos de América, de hecho Estados Unidos, son muchos estados que son unidos y forman el Estados Unidos de América, como también están en otros países que son un conjunto, como el Reino Unido es un conjunto de países de Norte Europa que hacen el Reino Unido, o Gran Bretaña, como se le quiere llamar de otra manera. También Estados Unidos de América es un conjunto de países y crea una fuerza, tienen una sola moneda y el presidente de los Estados Unidos es uno. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si alguien decide que Estados Unidos se elimina como sistema jurídico y como sistema político y que cada país de Estados Unidos sea independiente? Cada uno tendría una propia moneda y cada uno tendría un propio sistema político y militar, etcétera, etcétera. Aún esto sucediera, estamos haciendo una hipótesis, si aún esto sucediera, no es que los estadounidenses desaparecen, siempre estarían allí, nada más se le cambia un nombre y se pone otro, nada más se cambia un sistema jurídico, político, pero son siempre ellos, físicamente son siempre ellos, culturalmente también son siempre ellos. Lo mismo por cuanto les guarda el Imperio Romano. El Imperio Romano desapareció dal punto de vista jurídico, pero en realidad todavía existe el Imperio Romano, porque todo el poder que tiene Europa y que se ha trasladado, como sabemos, también en Australia y en las Américas, como Norteamérica, es, de hecho no acaso New York quiere decir Nueva York, la York que está en Inglaterra, se le dice el Nuevo Mundo, la Nueva Europa, etcétera, etcétera. Se le han dado varios diferentes nombres. De hecho, son los estadounidenses quien son son de origen europeas. Entonces siempre llega de una raíz que viene por allá. El Imperio Romano en realidad esto es. Pero ¿cómo ha nacido el Imperio Romano? ¿Cómo ha podido el Imperio Romano crecer y ser una potencia económica y militar? Bueno, tienen que saber que si vosotros van a dar un vistazo haciendo, digamos así, un mapa, pueden ver que no existe ningún país que sea potencia, por ejemplo, el Japón, la China, Estados Unidos de América y cualquier otro país que sea una potencia económica. Ningún de estos países tiene una, digamos así, un nivel bajo cultural por cuanto resguarda cualquier campo. Para ser más claro, un país para ser una potencia tiene que tener un sistema escolar donde serían como si fueran laboratorios, talleres, donde se elabora, donde se hace manera que se haga siempre una investigación para
para llegar a desarrollar siempre más cualquier campo. ¿Qué quiere decir cualquier campo? Quiere decir la literatura, la música, el arte, el teatro, la danza, la física, la química, la arquitectura y por supuesto también la literatura y la matemática, etcétera, etcétera. Y por supuesto también el sistema de combate militar, la economía, el sistema político. Entonces, si en cada campo un país crece con un sistema escolar, el sistema escolar es un sistema que sirve para desarrollar, para investigar y crecer. Es decir, que si yo descubro algo y luego voy a imprimir, a dejar un archivo de lo que yo he descubierto, en futuro otras generaciones estudiarán lo que yo había descubierto y encima de este estudio las nuevas generaciones descubrirán más cosas y así otra. Y es una situación, una cadena que va creciendo. Entonces, el Imperio Romano, que fue, digamos, todavía he dicho que es Imperio Romano, y pues un día le explicaré cuáles son los elementos que pueden demostrar que todavía el Imperio Romano existe. Pero antes de hablar de esto, vamos a explicar qué es que ha dado origen al Imperio Romano de que creciera. Es una situación que se ha generado, que ha crecido por la misma explicación de que está un estudio encima de otro estudio y una situación, una cadena que hace desarrollar todos los campos. De hecho, vosotros, si dan un vistazo a lo que son, por ejemplo, los otros países que son potencias económicas y militares, ninguno de estos países tiene lagunas, tiene déficit en un campo. Ninguno. Todos son muy desarrollados en cualquier campo. Y esto porque cuando un país desarrolla un principio de estudio, de investigación, siempre va desarrollando todos los campos. Y entonces esto le dará un crecimiento cultural y el crecimiento cultural le dará una potencia militar y luego sucesivamente económica. Vamos a hacer un percurso sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano no nace de lo nada. En Italia, sabemos que nace en Italia el Imperio Romano, nace, digamos, como sede en Roma, mi ciudad. Pero, ¿quién fueron los fundadores que en Roma, que era antes un valle, todavía es un valle, era nada más hierba, árboles, bosques, y de allí, propio allí se construyó una ciudad. ¿Quién fueron estos que fundaron Roma? Se dice, por archivos históricos, que eran inmigrantes provenientes de Grecia. Entonces, si nosotros vamos a dar un vistazo a lo que ha sido la antigua Grecia, allí ya podemos ver que la Grecia en realidad es la madre del Imperio Romano. Sin la cultura griega no habría podido existir el Imperio Romano. Los griegos habían ya en realidad inventado todos. En la literatura son los más gigantes, en la arquitectura ellos fueron uno de los máximos arquitectos. Y tenían, por supuesto, grandes ejércitos militares. Y tenían grandes matemáticos, grandes físicos, grandes médicos, tenían ya determinadas, digamos, universidades. Entonces era ya
la antigua Grecia una potencia. Y por supuesto la Grecia ha nacido también por influencia de otros países que por una situación de evolución humana han crecido uno con otro, hasta que en Grecia se ha concentrado una explosión cultural extraordinaria. Obviamente, cerca de la Grecia sabemos que están también países árabes como el Egipto. Allí también fueron un grande focolaio de cultura y de potencia militar que ya desarrollaba. Pero la Grecia era algo de más adelantado, talmente adelantado que muchos griegos, sobre todo aquellos que tenían una un determinado poder económico y cultural, decidieron de trasladarse en la península italiana. Y esta área de la península italiana se le conoce como Sur Italia, es decir, desde la región de Lazio, donde está Roma, centro Italia para abajo, toda esta área, con obviamente la isla de la Sicilia, toda esta área del meridione italiano era totalmente invadida por griegos, y los griegos allí empezaron a desarrollar edificios, a crear escuelas, a crear un sistema militar, y entonces esta área es la que dio origen al inicio del Imperio Romano, cuando todavía no era Imperio Romano, pero empezaba a nacer la idea de un nuevo Estado, de una nueva potencia. Y fueron los mismos griegos que crearon esto. Se sabe, pues, que más tarde, cuando todo esto empieza a surgir en el área meridional de Italia, será llamada Magna Grecia. Muchos, cuando yo le pregunto, ¿vosotros saben cuál es la Magna Grecia? Muchos piensan que es un país de la Grecia que no es Italia. Muchos no saben que la Magna Grecia era Italia. Entonces allí surgieron grandes luminares, grandes cienciados físicos, grandes filósofos, grandes arquitectos y por supuesto grandes sistema militar. Entonces con esto de allí empieza a desarrollarse una explosión cultural y se crea un nuevo poder que más tarde, primero se le da el nombre a la ciudad que ya he mencionado, que será, más tarde se le llamará Roma, y luego da esta ciudad, por herencia de los griegos, se empezará a surgir lo que más tarde, poco a poco, se le llamará Imperio Romano. Imperio Romano porque desde Roma se empiezan a conquistar varios territorios, no solo de Italia y del norte Italia, sino también de los países que están cerca. Países que a la época no estaban geográficamente delineados, marcados como un país y otro. Eran extensiones muy, digamos, abiertas y muy primitivas. La gente en estas áreas vivían en grutas prevalentemente. No eran, culturalmente no eran ya en una civilización. La civilización que más estaba y que predominaba era la de los griegos, de los egipcios y por supuesto lo de la Magna Grecia, y que la que será pues el Imperio Romano. Bueno, esta es la primera parte, ya son 14 minutos, sino 15, vamos por la segunda parte para seguir hablando sobre el Imperio Romano. Todos los veo más tarde, a la próxima. Chao.